Bueno, veremos ahora aspectos vinculados con las complicaciones de la diabetes. Existen enfermedades cardiovasculares, entonces cómo vamos a prevenir actuando sobre la presión arterial, la dislipidemia, la antiagregación plaquetaria, el tabaquismo y la cardiopatía isquémica. En la nefropatía, cómo haremos la determinación y el tratamiento, también la retinopatía y la neuropatía y el cuidado de los pies. Tenemos que ser muy intensos, digamos, en las complicaciones macrovasculares. El 80% de los diabéticos, la causa de mortalidad es cardiovascular. Y si bien la glucemia es un aspecto importante, más lo es el control de los factores de riesgo, como es la hipertensión arterial y las dislipidemias. Es importante saber cuándo antiagregar a un paciente, ser intensos en el manejo del tabaquismo. La presión arterial debe medirse en cada visita. Y la presión arterial recomendada objetiva actualmente es tener una sistólica menor de 130 milímetros de mercurio y una diastólica menor de 80. El diagnóstico de hipertensión no cambia, sigue siendo menos de 140 y o 90, pero hay estudios que recomiendan no superar estas cifras y sobre todo no superar el 130-80 como objetivos. El tratamiento en los que están hipertensos deben recibir fármacos junto a estilo de vida, en forma temprana. Si yo recibo un paciente con diabetes y tiene más de 140 y o 90, puede ser una u otra o las dos, y hago las tres determinaciones y lo repito en una visita inmediata, muy cercana, debo emprender el tratamiento farmacológico junto con el estilo de vida. No cabe acá el esperar 3 a 6 meses para decidir. Si tengo un paciente con una presión sistólica entre 130 y 139 y una diastólica entre 80 y 89, ahí sí inicio solo estilos de vida por 3 a 6 meses. Si no logro los objetivos, le daremos medicamentos, sobre todo bloqueantes del sistema renina-angiotensina. ¿Cuál es la mejor droga de inicio en los diabéticos? Sin duda que la costumbre y la justificación farmacológica por su mecanismo de acción son los inhibidores de enzima convertidora, o si el paciente tose, los bloqueadores del receptor de la angiotensina. Pero muchos estudios muestran que la eficacia, eventos cardiovasculares y mortalidad se ve reducida también si uno utiliza diuréticos, bloqueantes beta o bloqueantes cálcicos de entrada. Pero sin duda que la mayor droga usada inicialmente son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Y todo diabético hipertenso debe recibir entonces un régimen que incluya un inhibidor de enzima convertidora o un bloqueador del receptor de angiotensina, y es muy frecuentemente necesario asociar un diurético tiazídico. Los pacientes añosos deben reducir la presión arterial en forma gradual. No son los mismos objetivos. Se describe por encima de 70, sobre todo por encima de 80 años, sistólicas que podemos tolerar hasta 150, 160. Derivar al especialista cuando no logramos los objetivos y estamos con múltiples asociaciones de fármacos. Recordemos que una hipertensión es refractaria cuando requiere 3 fármacos que incluyen un diurético. Si con eso no nos va bien, no llegamos a los objetivos, será conveniente recurrir al especialista. Tenemos que detectar la hipotensión postural, esa que tiene más de 20 milímetros de mercurio al pasar de la posición acostada de pie, sobre todo en personas añosas, en diabéticos con neuropatía autonómica, en pacientes que utilizan fármacos, psicofármacos como antidepresivos. Esto es muy importante, sobre todo en las personas de edad, por el riesgo de caídas, que es también un factor mórbido muy relevante. El otro factor de riesgo importantísimo es la dislipidemia. En pacientes adultos debemos detectar alteraciones de los lípidos en forma anual o más frecuente para lograr los objetivos. En los pacientes con valores de lípidos de bajo riesgo, para que tengan un LDL menor de 100, un HDL mayor de 50 y triglicéridos menores de 150, uno podría hacer la evaluación de los lípidos cada 2 años, pero en el resto todos los años.
¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, las no farmacológicas, es sin duda la reducción de la ingesta de grasas saturadas. Recuerden que tiene que tener menos del 7% la dieta del diabético, la no incorporación de grasas trans en la dieta, la reducción de la ingesta de colesterol, alimentos ricos en colesterol, tratar de evitarlos, el descenso de peso si está indicado, la moderación del alcohol, sobre todo si hay hipertrigliceridemia u obesidad deberían estar proscriptos, o sea, evitarlos del todo. Una mayor actividad física y sin duda dejar de fumar. En las personas sin enfermedad cardiovascular clínica, o sea, como prevención primaria, el primer objetivo de un LDL en diabéticos es tener menos de 100 miligramos por decilitro. Si el sujeto presenta enfermedad cardiovascular clínica, tiene un infarto, tiene angina de pecho, este objetivo es conveniente reducirlo a 70 miligramos por decilitro. El HDL en varones más de 40, en mujeres más de 50 y los triglicéridos por debajo de 150. En mayores de 40 años diabéticos es recomendable usar estatinas para reducir el colesterol de LDL independientemente del valor basal de LDL. Esto es algo que se va cada vez intensificando más. O sea, las estatinas tendrían efectos más allá del descenso de LDL en reducción de eventos cardiovasculares, y hoy día casi es una medicación que en el diabético tipo 2 usamos en más del 70-80% de los pacientes. En menores de 40 años, si existe riesgo cardiovascular, también es conveniente el inicio de estatinas, a veces con valores de LDL que podrían considerarse apropiados. Los antiagregantes plaquetarios, como prevención secundaria, o sea, aquel que ya tuvo un evento, corresponde hacerla en todo diabético que no tenga contraindicaciones severas, como un sangrado activo o alergia a la aspirina. Usar aspirina 100 miligramos como prevención primaria. ¿Cuándo? Cuando un diabético tipo 2 tiene muchos antecedentes familiares o muchos factores de riesgo. Sin lugar a dudas que en prevención primaria debería ser. O sea, o como estrategia general les diría, todo diabético tipo 2 que tenga un riesgo cardiovascular por esas tablas que vimos antes, mayor del 10%, debe usar aspirina. En menores de 40 años hay que ver el volumen de factores de riesgo que lo acompañan y no debemos usar aspirina como prevención en pacientes menores de 21 años por el riesgo del síndrome de relleno. Tabaquismo es algo crucial. Menos diabéticos fuman que los no diabéticos, pero todavía existe cerca de un 20% de sujetos con diabetes. Hay que advertir a todos los pacientes de no fumar, sobre todo a los adolescentes con diabetes tipo 1, de que no inicien el hábito tabáquico. Y debemos incluir el consejo de dejar de fumar y otras formas de tratamiento para el abandono tabáquico como un componente en la rutina del cuidado del diabético. Siempre preguntarlo, el emplear 3 minutos en cada visita, hace que los diabéticos dejen de hacer. Y hay estrategias muy importantes que en los prácticos vamos a tratar de abordar para que ustedes vean como contratos de salud, métodos para sugerir el inicio de la cesación tabáquica, y existen también lugares específicos, especializados para esta actividad. ¿Por qué el diabético tiene que dejar de fumar? Como todos debemos dejar de fumar, nadie tiene que dejar de fumar, pero sobre todo un diabético porque agrava la microalcoholopatía, duplica el riesgo de albuminuria, aumenta la progresión de la nefropatía diabética. La incidencia anual de neuropatía es el doble o más en los diabéticos que fuman. No se ha visto una relación clara entre tabaco y retinopatías diabéticas, pero el tabaco tiene una maculopatía, entonces se suman dos razones para quedarse ciego. De manera tal que fumar es un veneno doble en el diabético. ¿A quién debemos hacer screening de enfermedad coronaria? No hay evidencia de que todos los diabéticos deban ser sometidos a una ergometría, pero ya les dije que aquellos que van a emprender actividad física deben hacerse si su riesgo es mayor del 10%. Y no existen todavía elementos de estudios que avalen que haya que hacer un screening de enfermedad coronaria
mucho más intenso que en los no diabéticos. Pero no es infrecuente el pedido de ergometría, pero no invadir al paciente con estudios angiográficos o cámara gamma si el paciente está asintomático. Eso a veces puede generar más estudios que lleven a situaciones que son peores que la misma enfermedad. Todos los pacientes deben ser tratados en forma agresiva de sus factores de... Eso es lo más importante, más que estar buscando enfermedad coronaria en los asintomáticos, debemos ser agresivos en el control de los factores de riesgo y en la estratificación del riesgo.